Ok, tenemos el tema del día de hoy. Ya terminando con el módulo que tiene que ver con las aplicaciones del teorema de Pitágoras. Ya estuvimos viendo Pitágoras, lo que enunciaba el teorema, lo que enunciaba problemas ya que se le daban los valores. Ahora vamos a ver lo que es las aplicaciones, un problema más específico, más cotidiano, donde se aplica. Recordándote que el teorema Pitágoras se utiliza solamente en triángulos rectángulos, es decir, triángulos que tienen un ángulo recto, o sea, de 90 grados. Otro que para poder aplicar el teorema de Pitágoras en un triángulo, recuerda que un triángulo tiene tres lados. Yo debo conocer dos valores o cuánto miden dos lados de dicho triángulo rectángulo para luego con Pitágoras calcular el tercer lado que hace falta. No puedo tener de que nada más el valor de un solo lado, no, porque Pitágoras funciona teniendo dos datos para encontrar el tercero. Tenemos un caso aquí, un caso de una escalera recostada de una pared, ¿verdad? Se pueden dar tres situaciones y cualquiera de las tres situaciones se conocen dos datos y hace falta calcular el tercero. El tercero que hace falta calcular para, teniendo esos dos datos, calcular el tercero que hace falta, ¿verdad? Vamos a leer las condiciones del problema para ubicar bien el dibujo que tenemos aquí y luego solucionar dicho problema utilizando Pitágoras. ¿Cuál será la longitud de una escalera? O sea, ¿cuál es la largura de esa escalera? Si su base está colocada, su base, o sea, su pata, pues, pata está colocada a 2 metros del borde de una pared. Tenemos la pared, tenemos una escalera recostada con la condición de que la pata está a 2 metros del borde de la pared. Y la escalera alcanza una ventana ubicada a 3 metros de altura, es decir, que el otro extremo de la escalera está recostada en una ventana y esa ventana se encuentra a 3 metros de altura. Cuando hablas de altura, quiere decir con respecto al suelo, ¿verdad? Te empieza contando de ahí hacia arriba, del suelo hacia arriba, y va a encontrar que mide 3 metros. Esas son las condiciones. Con esas dos condiciones de la pata, la distancia de la pata a la pared, de la pata a la escalera a la pared son 2 metros, y de la altura de la ventana a la cual está recostada la escalera, yo debo determinar cuánto mide esa escalera. Si tú te fijas, aquí se ha formado un triángulo. Un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo recto, ¿ves? Es decir, un ángulo de 90 grados. Por eso es un triángulo rectángulo. Y además de los tres lados del triángulo, tengo este lado de aquí y este lado de acá. Esos dos lados que están formando, esos dos lados de ese triángulo que están formando este ángulo de 90, son los que se conocen como catetos. El lado que está al frente a él, o sea, este que está aquí, es el que se conoce como hipotenusa. La solución al problema, ya sabemos que A mide 2 y B mide 3. C, que es la hipotenusa. Allá el enunciado, acuérdate que el enunciado del teorema de Pitágoras decía el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, C es igual a, C cuadrado es igual a raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Acá cuadrado más B cuadrado. ¿De dónde desapareció el cuadrado aquí? Bueno, como la fórmula decía C cuadrado igual A cuadrado más B cuadrado, ese cuadrado que tenía la C se le agregó una raíz a la izquierda para eliminar esa raíz con ese cuadrado, ¿verdad? Para que me quedara la C. Pero como yo agregué esa raíz a la izquierda, tengo que agregarla a la derecha. Por lo tanto, a la derecha me quedó todo A cuadrado más B cuadrado dentro de la raíz. Si te puedes fijar, ya podemos encontrar ese valor de C, si pudiese llamarse esto como una fórmula, para calcular C que coincide con la hipotenusa, la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se formó y coincide con la largura de la escalera, que es lo que se quiere determinar, ¿verdad? Reemplazamos, dice A cuadrado, pero A vale 2, más B cuadrado, pero B vale 3. Sería 2 por 2, 4.
3 por 3, 9. C igual raíz cuadrada de 4 más 9. 4 más 9 sería 11. Usted trae la raíz de 11 y le va a dar una aproximación de 3,31 metros. ¿Por qué metros? Porque te está hablando acá de las distancias en metros. La altura en metros, la distancia de la pared a la pata de la escalera son 2 metros. Obvio que entonces la largura de la escalera va a estar dada en metros. Se da otro caso. La misma, no la misma escalera. Otras condiciones con una escalera también recostada de una pared. Mira el ejemplo. ¿A qué distancia? Dice allí, ¿a qué distancia horizontal? ¿A qué distancia horizontal? Horizontal es así acostada. Desde la base de una pared habrá que colocar la base de una escalera de 7 metros para alcanzar una ventana de 5 metros de altura. O sea, la ventana está ahora a 5 metros. La escalera mide 7 metros de largo. Entonces, el borde de la pared con respecto a la parte de la escalera, ¿a qué distancia se pone? Si tú la pones muy acá, muy parada acá, no la pones a la distancia correcta, de repente se pasa la escalera, se pasa la ventana, la escalera se pasa la ventana. Y si la pones muy separada, entonces la escalera va a quedar mucho más bajita que la ventana, ¿verdad? Hay que buscar esa distancia en donde yo coloco la pata de esa escalera con respecto al borde de la pared para que llegue exactamente a la ventana, que se encuentra a 5 metros, esta escalera que mide 7, que es lo que nos dice el problema. Si te fijas, se formó el triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo que se ha formado allí tiene este valor de cateto, que es 5, tiene este valor de cateto desconocido y tiene el valor de la hipotenusa conocido, que es 7. Es decir, 7 igual a 6 igual a 7, B igual a 5. Vamos a calcular A, la base, la pata, ¿dónde la coloco? ¿A qué distancia con respecto a la pared, verdad? Sería A igual C cuadrado menos B cuadrado. La fórmula, si queremos llamarlo así. Reemplazo. C vale 7, B vale 5. 7 por 7, 49. Aquí hay un error. No es 35, es 7 por 7, 49. 49 menos 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Realizas ahí la resta, 49 menos, ahí hay un error, ahí hay que corregir eso. El error hay que tener. Sería 7 por 7, 49 menos 25, que en ese caso sería 24. Que te daría raíz de 24. Ahí es que tienes que corregir eso. Raíz de 24. ¿Qué es lo que mide? La raíz de 24, o sea, lo que es lo mismo, 4,89 metros. O sea, 4,89 metros lo que hay que colocar la pata de la escalera respecto al borde de la pared. Ahora, vamos con el tercer ejemplo, utilizando una escalera también, ¿verdad? Mira cómo cambian las condiciones. Nos dice allí. Encontrar la altura que alcanza. Encontrar la altura que alcanza una escalera de 6 metros. Ahora la escalera mide 6 metros. Sobre la pared, si la distancia horizontal entre la pared y el punto de apoyo es 2,5 metros. El punto de apoyo es la pata, ¿verdad? Y del borde de la pared a la pata hay 2,5 metros. Y la escalera mide 6 metros, entonces, ¿a qué altura se encuentra acá el borde de la escalera? La estoy recortando a una distancia. ¿Cuál es esa distancia? ¿Qué? ¿Cuál es esa altura, verdad? Nuevamente se formó el triángulo rectángulo. Al formarse ese triángulo rectángulo, hay un ángulo recto aquí. Tengo esta distancia de aquí que coincide con la hipotenusa y es 6. Y este de aquí que es un cateto, mide 2,5. Entonces reemplazo, pues 6 a 2,5. Sería C, que vale 6 al cuadrado menos 2,5 al cuadrado.
y por 6,36 es 2.5 por 2.5, o sea, porque al cuadrado era 2.5 al cuadrado, sería 2.5 por 2.5, que sería 6.25. Resto eso. Esto es esa cosa que sería 6 por 6,36 menos 6.25, me dio 29.75 y saco la raíz y me queda 5.45 metros. ¿Qué quiere decir esa respuesta? ¿Cómo la interpreto? Si la escalera mide 6 metros y la recuesto a una pared en donde la pata de la escalera y el borde de la pared es 2.5 metros, entonces la altura a la que va a estar recostada la pared es de 5.45 metros. Es una de las aplicaciones, como hemos visto aquí, cualquiera de las tres situaciones de aplicación de una de muchísimas aplicaciones del teorema de Pitágoras. Viene acá otro tipo de problemas. El tipo de problemas tiene que ver sí con lo mismo. Vamos a darle un pantallazo. ¿Qué pantallazo cuál es? Mira la pregunta, ¿a qué distancia de la Tierra se encuentra el barco? De la figura, si se sabe que la distancia del barco a la parte superior del faro es 25 metros y además la cima del faro está 20 metros sobre el nivel del mar. Tienes un faro, tienes un barco, conoces la distancia del barco hasta acá, la parte superior del faro. Se te da otro dato. Que la distancia del barco a la parte superior del faro es 25 metros, mide 25 metros. Y la cima del faro está a 20 metros sobre el nivel del mar. Quiere decir que del mar hacia arriba hasta la parte más alta de ese faro mide 20 metros. ¿A qué distancia de la Tierra, o sea, de aquí a acá, se encuentra el barco? Recuerda, tienes este dato de aquí conocido, que es la hipotenusa. Tienes este otro cateto de acá. Esa hipotenusa puede llamarle C. Al cateto puede llamarle B. Vas a buscar este cateto de acá que es A. Entonces sería A, la fórmula raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado. Reemplazas y listo. Encontraste la distancia a la cual se encuentra el barco del borde de aquí de la Tierra, de donde se encuentra el faro. Esa es una aplicación ya de la tarea que tienes que entregar respecto a eso del teorema de Pitágoras y sus aplicaciones. Vamos a otra parte. Otro concepto que es muy utilizado también en matemática y más aquí en trigonometría es el concepto de ángulo de elevación y ángulo de depresión. Tú estás parado y tu mirada hacia el frente es lo que se conoce como horizonte, es lo que se conoce como la horizontal. Si tú alzas la mirada para ver un objeto, estás viendo hacia el frente, ¿verdad? Y alzas la mirada para ver, observar un objeto, un pájaro, una ave o cualquier cosa que se encuentre hacia arriba de tu horizontal, tú al momento de elevar esa mirada, subir la mirada, es lo que se conoce como ángulo de elevación. Sin embargo, si desde la horizontal, o sea, viendo hacia el frente, bajaste la mirada, eso se llama ángulo de depresión. Tienes un dibujo, ¿ves? Ángulo de depresión. Tienes acá, hay un ejemplo para ello. Mira que más adelante acá definen ángulo de elevación y ángulo de depresión. Aquí hay un ejemplo práctico. Dice, desde un punto al nivel del suelo y a 140 pies de la base de una torre, el ángulo de elevación en la parte más alta de la torre es de 58 grados. ¿Cuál es la altura de la torre?
Fíjate algo. Desde el punto a nivel del suelo, estás aquí, a nivel del suelo, ¿ves? Y dice, y a 140 pies de la base de la torre, o sea que este punto está de la torre, de la base de la torre, hasta el punto ese que estamos viendo, hay 140 pies. Se forma un ángulo de elevación, o sea que levantas la mirada hasta la parte más alta de la torre. Se forma un ángulo de, dice aquí, 58 grados. Ahora, teniendo este dato, aquí que son 140 pies y un ángulo de elevación 58 grados, debo determinar la altura de esa torre. Si te fijas y percatas, no se puede aplicar Pitágoras aquí. Recuerda que te enuncié que Pitágoras, para poder usarlo, Pitágoras tienes que conocer dos lados de ese triángulo rectángulo para poder calcular el lado que hace falta en ese triángulo. Sin embargo, hay dos datos que no son lados, solamente un lado, y hace falta calcular el otro, así que descartamos Pitágoras. Tengo 58 grados. Hago uso de las funciones trigonométricas. Tangente. ¿Por qué es tangente del ángulo? Tengo tangente. Tangente del lado opuesto. O sea, ve, mira, el lado opuesto sobre el lado opuesto sobre el lado adyacente. Lado opuesto sobre el lado adyacente. Es decir, tu lado opuesto que es B entre el lado adyacente, el lado opuesto entre el lado adyacente, adyacente de al lado. No puede ser el de acá porque eso se llama hipotenusa, es este de acá, 140 pies. Despejamos, porque recuerda que tienes que encontrar B, es lo que te están preguntando, la altura de la torre bajo esas condiciones que te están dando. Me queda B, esa B, ese 140 que estaba dividiendo pasa multiplicando, quedaría 140 por tangente de 58 grados. Trabajo eso. Trabajo eso. Calculadora científica. Sería 140 por tangente de 58 grados. Lo que encuentra es que eso mide 224.05 pies. El otro problema, para utilizar lo mismo, funciones trigonométricas. ¿Por qué funciones trigonométricas? Porque nos están dando dos valores, sí, pero no son los dos valores de los lados del triángulo, porque si fuese el valor de los lados del triángulo, yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué hago? Mira el ejemplo. La distancia de un observador a la azotea, o sea, esta mirada que hay aquí, la distancia de un observador a la azotea de un edificio es de 169 metros. Es de aquí hasta acá, son 169 metros. Y el ángulo de elevación, o sea, alzando la mirada para ver esa azotea, es de 24 grados. Halle la distancia del observador a la base del edificio. O sea, bajo esas condiciones, la distancia que es de aquí a acá la azotea son 169. Y el ángulo de elevación, o sea, el ángulo con que alzó la cabeza, es a 24 grados. Debe determinar a qué distancia está el del edificio. Tengo aquí ángulo este, debe determinar este. Utilizo la función coseno. Coseno sería el lado adyacente adyacente, hipotenusa. En este caso sería la adyacente y hipotenusa. Reemplazo. A es el que voy a buscar. C que la hipotenusa 169. 24 grados es el ángulo de elevación. Reemplacé. Recuerda que estoy buscando A.
de espejo. 169 que estaba dividiendo lo pasaría multiplicando, es decir, 169 por todo lo que estaba acá, coseno de 24. 24 grados. Queda eso. A igual, calculadora científica con eso. Coseno de 24 grados por 169 me sale un valor de 154.38 metros. ¿Qué es eso? La distancia que hay del observador a lo que es el edificio, que tiene esas condiciones. Otro problema que es lo mismo. Tiene un fotógrafo, coloca una cámara en un trípode a 1 metro de altura. A 1 metro de altura, está hablando de un trípode, ¿verdad? Ojo, está interesante porque se le añade un dato. 1 metro de altura para captar un objeto cuya línea de visión forma un ángulo de 35 grados sobre la horizontal. O sea, tiene la horizontal también por allí. Y mira que no está desde el suelo, está desde más arriba, a la altura del trípode. Alza la mirada, formando un ángulo de 35 grados. Ahora hay que determinar la altura a la que se encuentra el objeto con respecto al suelo. Dice, si la distancia de la cámara al objeto es de 2 metros, si la distancia, mírame, repetimos, hay 1 metro de altura del trípode, con un ángulo de 35, aquí el ángulo de elevación con respecto a la horizontal. Hay que determinar la altura del objeto, del suelo hasta el objeto. Si la distancia de la cámara al objeto es de 2 metros. Ajá. Utilizan la función seno, lado opuesto sobre hipotenusa. Sabiendo que el lado opuesto es el que voy a encontrar, la B. La hipotenusa mide 2 metros porque es la distancia que hay del objeto o del trípode al objeto. Igual a B sobre 2M. ¿Qué me queda? De espejo. Recuerda que estoy buscando B. Esa M es de metro, 2 metros. De espejo para allá me queda 2M. Vamos dividiendo, paso multiplicando. Me quedo la B solito, o sea, despejada multiplico. Seno de 35 por 2 metros me da 1,147 metros. Que es la distancia que hay de aquí, de la horizontal al objeto. Pero acuerda que hay que tomar en cuenta que el trípode tiene una altura de 1 metro. Quiere decir que a la distancia que estás encontrando, que es de la horizontal al objeto, que es lo que se quería, hay que añadirle la altura que hay aquí, ve, el aparato ese de trípode. Quiere decir que hay que añadirle ese dato ¿dónde estaba? Estaba acá, ¿eh? 1 metro de altura de ese aparato respecto a la horizontal. Ahora bien, trabajas eso. 1 metro más 1,147, 2,147, que es lo que es el valor, o sea, la altura a la cual se encuentra ese objeto del suelo. Tenemos otros problemas aquí que tienen que ver también con ángulo de elevación. Habla sobre un avión, mira. El ángulo de elevación sobre el suelo de un aeroplano desde un punto A es 40 grados. Encontrar la distancia del punto A a la parte frontal del aeroplano si la altura es 4.000 pies. Mira, analicemos el dibujo versus la narrativa que hay aquí. El ángulo de elevación, o sea, hay alguien aquí. Alguien alzó la mirada y hay un ángulo de elevación de 40 grados. Hay que encontrar la distancia del punto a la parte frontal del aeroplano, o sea, la distancia que hay de aquí a acá.
Encontrar la distancia del punto A. Tengo este, el ángulo de elevación. Tengo aquí, hay una hecho la mirada. 40 grados. Ajá, y la altura es 40 pies. O sea, de aquí a acá, la altura a la que está volando ese aeroplano es de 4.000 pies, perdón. Tengo el ángulo, tengo la altura, tengo que encontrar la distancia del observador a la trompa o a la parte delantera o frontal del aeroplano. Recuerda, tiene el lado opuesto, que es la altura, y tiene la hipotenusa. Puede utilizar la función seno, que es el lado opuesto sobre la hipotenusa, despeja y vas a encontrar esa distancia que hay del observador a la parte frontal del aeroplano en este caso. Tienes otros ejemplos acá, la altura de un poste, si desde el punto X a 30.78 metros de su base, el ángulo de elevación al extremo superior del poste es de 65. Lo mismo, encontrarle solución a dicho problema, ¿no? Utilizando funciones trigonométricas. Aquí sobre una rampa. Una evaluación formativa, donde se hace lo mismo, el ángulo de elevación. Eso en cuanto a lo que es esa parte de trigonometría. Luego entramos a una parte que es la estadística descriptiva, otro tema. Una parte donde hay pura teoría, donde hay que aprenderse, no tanto aprenderse los conceptos, sino entender los conceptos que están ahí explicando. Una tabla de distribución de frecuencia. Dice una tabla donde se presenta la información resumida de la siguiente forma. En una columna están las clases o categorías y en la otra cantidad están los datos en cada clase. Tiene la frecuencia absoluta. Es el número de veces que ocurre un evento. Número de veces que ocurre un evento. O sea, frecuencia. ¿Qué tan frecuente? ¿Qué tanto sucede? ¿Verdad? Una palabra dice el número de veces que ocurre un evento. Dato o variable. Dice la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de cada dato y el número total de datos. La frecuencia acumulada es el total de las frecuencias que ocurren hasta el valor dado. Una serie de fórmulas, hay una serie de definiciones aquí. Que es una parte teórica, nos vamos a una parte que es un ejemplo. Aquí nos están dividiendo, están presentando, definiendo lo que es calcular el rango, calcular, dicen la regla de Sturges. Aquí hay un primer ejemplo. Si, por ejemplo, en el intervalo de 40 a 45 está formado por 40, 41, 42, 43, 44, 45, siendo 40 el límite inferior es lo menos, pues. Y 45 es el límite superior, o sea, el menor y el mayor, los límites de ese intervalo. Ese. 39.5 límite real inferior, límite inferior disminuido en 5 décimas. Quiere decir que tú vas a encontrar los límites inferior y los límites superior restando 0.5 y al otro aumentando 0.5 para encontrar lo que son los límites inferior y límite superior respectivamente. ¿Okay? Dice las reglas generales para formar distribuciones de frecuencia para datos agrupados en intervalos son, y aquí te presentan calcular el rango, cómo se calcula a través de fórmulas aquí, ¿verdad? Nos están dando valor máximo, valor mínimo. Están las reglas, aquí menciona la regla de Sturges. Dice un criterio utilizado para determinar el número de clases o intervalos que son necesarios para representar gráficamente un conjunto de datos estadísticos. Nos dan la fórmula. Y comienzan a hacer mencionar los ejemplos, ¿verdad? Para el cálculo de cada uno de esos datos que se piden. De esos datos que se piden,
todo eso que tenemos ahí, esta parte estadística, muy breve. Se nos presenta también lo que es el cálculo del ancho de intervalo, o sea, la longitud del intervalo. Y dice, se obtiene dividiendo el rango para el número de intervalos i entre r entre n menos 1. Cuando el valor de i no es exacto, se debe redondear al entero siguiente. Hay un ejemplo más práctico. Vamos a ver ese ejemplo más práctico. Dice, a 40 estudiantes se les pidió que estimen el número de horas que dedican al estudio semanalmente, tanto en la clase como fuera de ella, obteniéndose los siguientes resultados. Se le hace esa pregunta, esa encuesta, y se obtienen los siguientes resultados. Usted ve allí. Se construye una tabla de distribución de frecuencia con datos agrupados en clase. Se nos calcula el rango entre el menor mayor, que significa es la diferencia entre el valor mayor menos el valor menor. Esto tiene que ser 34. Hay que calcular el número de intervalos a través de la fórmula esta que mencionaba de Sturges. N1, Ni igual 1 más 3.322 logaritmo de N. 1 más 30 logaritmo de N. Pero ¿quién consistía N? N es el número de datos que tienes aquí. ¿Cuántos datos tiene? En este caso sería 40. De un punto 6, de un valor 6.32. Recuerda que mencionaba aquí que se redondeaba al siguiente entero. El siguiente entero de 6.32 sería 7. Se calcula el ancho de ese intervalo, 34 entre 7. Cada intervalo va a ser de 4.85, es decir, de 5, de una longitud de 5. Haces tu tabla de frecuencia. Mira que en la primera pones el límite inferior, límite superior. De 5 en 5. ¿Por qué de 5 en 5? Porque así va distribuida acá y acaba de calcular el ancho de cada intervalo de 5 en 5. Empezaba en 31, que era el valor menor. 31, 35. 36, 40. 41, 45. Van de 5 en 5. Ahora bien, tanto el límite real inferior como el límite real inferior, al primero se le resta 0.5. Quiere decir que si era 31, le resta 0.5, te va a dar 30.5 para que sean los límites reales inferiores, y para el límite real superior le sumas 0.5 a estos límites superiores que tiene acá. ¿Ok? La marca de clase. ¿En qué consiste la marca de clase? Es el punto medio. ¿Qué es el punto medio? Sumar los dos y dividirlo entre 2 va a obtener la marca de clase, o sea, el valor que está en el centro en ese intervalo que está aquí. La frecuencia, entre esos valores, 31 y 35, ¿cuántos valores están ahí entre 31 y 35? Me voy a imitar lo original. Entre 31 y 35 busco los valores que hay aquí. Entonces, esos que se encuentran entre 31 y 35 corresponden a 8. Después, entre 36 y 40 hay 6. Entre 41 y 45 hay 2. Y así sucesivamente con cada uno. La frecuencia de cada uno de ellos. Al final, esa suma de frecuencia tiene que dar 40. ¿Por qué? Porque fueron 40 datos recopilados. La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia anterior. En el caso primero sería 8, es 8. La segunda frecuencia fue 6, pero la acumulada sería el 6 más el 8. Acumulada, vas acumulando, ¿verdad? Vas sumando esa que tienes con la anterior y así sucesivamente, ¿verdad? Tiene la frecuencia relativa, el porcentaje de frecuencia y la frecuencia, el porcentaje de frecuencia acumulada. Te presenta aquí una evaluación formativa para calcular. Aplica la regla de Sturges para construir una tabla de distribución de frecuencia de datos agrupados. Aquí esto, te presentan los ejemplos y tienes que trabajar lo mismo siguiendo el mismo patrón de desarrollo del ejemplo que se te ha dado allí.